3 recap del día de hoy, día 7 de julio, día martes. Hoy día, bueno, yo tomé una compra y bueno, voy a explicar por qué tomé esa compra, que fue un stop. Voy a explicar las ventas que se pudieran haber dado en contra de mi operación, que sí funcionaron, ya las que pudieron haber sido, las que se dieron y bueno, y por qué mi entrada era mala y por qué no funcionó básicamente. Partiendo de la temporalidad diaria, vamos a la temporalidad diaria que está aquí. El último FVG diario que teníamos era este, ya, que se termina invirtiendo a la baja. Por lo tanto, eso nos da dirección bajista en corto plazo, por lo menos, ya. Entonces tenemos un IFVG y el Drawn Liquidity más cercano sería este low de acá. Y aparte, si sumábamos esto a que el SP500 había manipulado hasta este high de acá, ya, era una SMT gigante con este high, teníamos una dirección bastante clara bajista, ¿ok? Entonces, bueno, después bajó a 4 horas y en 4 horas se aclara un poquito más el panorama. Vemos que tenemos todavía la SMT aquí, el IFVG diario. Y en 4 horas lo que teníamos era que todavía estábamos reaccionando a este gap de 4 horas, ¿ok? Pero, de todas maneras, en esta zona había un gap de, no me acuerdo qué temporalidad, 3, 2 horas, 1 hora. Había un IFVG en esta leg, ya, que se había dado, por lo tanto nos dictaba que había una dirección bajista. No lo encuentro. ¿30 minutos puede ser? Yes, 30 minutos, aquí está. Este es el IFVG más de mayor temporalidad, esta leg up. Por lo tanto, dirección bajista. Y nos faltaría solamente invertir estos gaps de 4 horas, ¿ok? Que claramente después se terminan invirtiendo. Y de hecho ese era un fundamento para tomar la entrada al final, la compra. Voy a mostrarla, ¿ya? Porque, bueno, uno de los fundamentos para tomar esa compra era que se había tomado este low. Y teníamos low resistance en esta zona. Voy a cambiar estos dos por las líneas que me gustan más para esto. Se ven más. Ya teníamos el IFVG en 5 minutos aquí. Y teníamos, bueno, stop acá al low. Y el TP aquí a este high de acá o a estos high de acá. Ya no se ve mal así. Una MD bien bueno. Pero el problema es el contexto acá, ¿ya? En 4 horas también había un gap sin mitigar, acá arriba. Pero como vamos a ver, no era necesario que lo mitigara tampoco. ¿Ya? Entonces si vemos la entrada así, ya, se ve súper buena. Y se ve como un stop horrible, ¿ya? Lo es. Pero la entrada es mala y es por la narrativa y el contexto. Porque claro, vemos una manipulación de un low, acumulación. Tenemos low resistance en la parte de arriba, ¿ya? Con equal highs y un target claro que es un gap de 4 horas. El problema es que estamos bajistas, no estamos alcistas. Si estuviéramos alcistas, esto sería un A+ setup totalmente. El problema es que estamos bajistas. Entonces, claro, pues manipulamos este low de acá, manipulamos este low de acá. Todavía estamos dentro del gap de 4 horas. Por lo tanto, igual se podría tomar como que este gap de 4 horas es un gap para reaccionar al alza y así poder llegar a este gap de 4 horas que está arriba. El problema es que, como digo, estamos muy bajistas, entonces estamos buscando una compra en contra de la tendencia. Lo que tenemos que hacer es o esperar a que llegue a esta zona de aquí arriba para vender y continuar con la tendencia, o directamente continuaciones bajistas en esta zona. Pero no tratar de comprar agarrando el retesteo, porque puede que retestee o como puede que no. Entonces eso está mal. Ya me ha pasado otras veces, sí, que al final trato de agarrar como en contra de la tendencia y no funciona. Porque lo que hay que hacer es sumarse a la tendencia al final. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Sumémosle. No, esas eran las confluencias en realidad para el trade, para la compra. Era la toma de este low con este low, que estábamos todavía dentro de este gap de 4 horas y habíamos invertido al alza. Eso era todo lo que tenía el trade. Porque el resto de la narrativa, como digo, ahora voy a explicar por qué era mala. El resto de la narrativa era bajista. O sea, tenemos una SMT gigante en esta zona. El IFVG diario bajista, ya, a la baja. En 4 horas eventualmente íbamos a invertir a la baja, 30 minutos bajista. Y aquí, si nos fijamos, en London estábamos reaccionando a este gap de 1 hora, ¿ya? Entonces, claro, quizá no volvimos a retestear este gap de 4 horas, pero sí volvimos a testear este y dejamos mechas y reaccionamos a la baja, ¿ya? Y se da el IFVG de la mayor leg alcista de esta parte, que es el de 30 minutos. Se invierte a la baja. Ya voy a borrar este un poquito porque me molesta. Esto igual y esto también, ahí lo explico un poquito mejor ya. Entonces lo que vemos es que, claro, el contexto en el que se nos está presentando, al final tenemos un IFVG en 30 minutos hacia abajo. Estamos reaccionando a un gap de 4 horas, sí, pero eventualmente lo va a invertir porque seguimos bajistas.
Aquí tenemos un testeo de 1 hora y un IFG en 30 minutos aquí, antes de la apertura. Por lo tanto, nos confirma dirección bajista en corto plazo y en el plazo del día. O sea, bajista totalmente. Y hacia esto le sumamos la reacción que tuvimos a la apertura, que ahora voy a mostrar, es un mechazo súper agresivo al alza. Este mechazo que justo cuadra con que hay un FVG bajista de 15 minutos en esta zona. O sea, tenemos apoyo de diferentes temporalidades hacia abajo. Eso dicta al final que vamos a ir hacia abajo. Entonces, comprar no es inteligente. Entonces, bueno, lo que termina pasando es eso. Y aparte tenemos una SMT con este high. Por lo tanto, la justificación de que teníamos, luego de tomar el low, luego de tomar este low, tenemos low resistance en la parte superior, es falso, porque se había tomado con una SMT. Voy a mostrarlo aquí para que se vea un poquito mejor. En 5 minutos. A ver si carga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Si se nota, esta es la low resistance que estábamos esperando en como TP con la compra, pero si nos fijamos a la apertura se ve chiquitito, pero bueno, aquí se ve, esta mecha fue la de la apertura. Que claro, el Nasdaq no manipuló todos estos highs de acá, ya, no los manipuló, pero el SP sí lo hizo. Entonces ya teníamos esa manipulación hecha. No era necesario volver a manipularlos de nuevo. Por lo tanto, ese drawn liquidity, entre comillas, que teníamos aquí para justificar esa compra, no era válido. Ya se había tomado. Entonces, aunque la compra hubiera sido válida, se invalidaba por esto mismo, de que el DOL o el drawn liquidity que teníamos, que era toda esta low resistance, ya había sido tomada. Por lo tanto, no era válida la compra en M5, ni por modelo, ni por liquidez, ni por narrativa. O sea, era totalmente inválida. Ahora, voy a hablar primero de por qué la tomé, pero no no en el sentido de análisis, sino en el sentido emocional, ¿ya? Porque aquí pasó algo, y es que, bueno, como expliqué todo, tenían sentido las ventas, y yo a la apertura quería vender. El problema ¿cuál fue? De que justo estaba ocupado y no pude ver el gráfico exactamente a las 9:30. ¿Y qué pasa? Que últimamente lo que está haciendo es exactamente esto, de que a las 9:30 apertura, manipula dentro de un punto de interés, toma liquidez y se va hacia el otro lado. Y es exactamente lo que hizo. Y aquí yo quería tomar una venta en 30 segundos, pero en el momento que le iba a tomar, no sé por qué TradingView no funcionó y no me dejaba poner orden límite. Entonces al final tuve que cerrar TradingView, abrirlo de nuevo y estaba en el auto, entonces realmente no era cómodo y terminó yéndose a la entrada. Y eso de perderme la entrada, que aunque haya sido un break-even o no importa realmente, pero el tema es que de haberme perdido la entrada al final te genera el FOMO. Y como digo, tuve que haber visto de que ya se había tomado el DOL o esta low resistance con SMT y eso me hubiera invalidado la compra, pero no lo vi porque estaba preocupado del FOMO al final, más que de analizar mejor. Y ese es un problema. ¿Ya? Entonces ahí tenemos por qué tomé la entrada en sentido de análisis, que igual tiene unas pocas justificaciones, pero también lo estoy viendo desde el punto de vista emocional, que fue el que ganó el día de hoy. Y eso está mal, ¿ya? Entonces, nada, ahora voy a ver las entradas que se pudieron haber tomado. Y como digo, teníamos una venta a la apertura. Aquí teníamos un gap de 15 minutos que se estaba testeando. Tomamos liquidez aquí en esta zona, line, y un IFBG en 30 segundos aquí. Hay gente que lo tomó así, ¿ya? Muy bien, porque tomaron el 1 a 1,5 al 1 a 1, ¿vale? Pero yo tomo las entradas cubriendo el swing high, por lo tanto hubiera entrado así y me hubiera dado quizá el 1 a 1, quizá no, ya dependiendo de dónde hubiera entrado. Probablemente hubiera sido un break-even, ¿ya? Entonces aquí en la primera entrada es un IFBG en 30 segundos, por acá, reaccionando de 15 minutos, ¿ya? Tenemos aparte SMT con este high de acá, por lo tanto toda esta low resistance fue tomada con SMT, como expliqué previamente, así que muy buen trade. Esto es un buen trade, esto es una buena continuación. ¿Hacia dónde? Al drawn liquidity clarísimo, que es este low, y sumado al low de 4 horas, o no de 4 horas, pero de esta zona de acá, ¿ya? Entonces son dos lows súper importantes a tomar. Entonces esa es una entrada muy buena, una de las entradas, la primera que se dio. Y la siguiente era una continuación de esta, ¿ya? Que no es en esta zona, ¿ya? No es... Porque aquí una continuación a partir del gap del cual entré en compras es inválido porque está invalidando, está dando un IFBG al alza, entonces no se puede tomar esto como una reacción. Pero luego da otro FVG bajista en 5 minutos, del cual sí reacciona. Tomamos los lows, sí, pero como tenemos el drawn liquidity del día, que sería este low, se podrían buscar continuaciones de todas maneras, entonces...
Al final eso es lo que se puede haber tomado aquí en M1, ¿ya? Que en 30 segundos no estoy seguro si había un IFBG, ya, porque aquí testea, aquí deja un swing low que se termina tomando. Creo que había una SMT con algún high de acá, no sé si era este o este de acá. La cosa es que aquí finalmente termina dando un CISD en 30 segundos, creo que era, y mucha gente vi que tomó esa venta por acá, una cosa así. O más arriba, no recuerdo bien dónde era. Pero la cosa es que, bueno, se terminó dando súper bien el trade. Y bueno, el break-even hubiera sido este low probablemente. Así que bueno, quizá era un break-even, quizá no. Realmente importaba dónde uno entrara. No sé si hay un IFBG en 30 segundos acá, pero esta hubiera sido otra entrada que era una reacción de 5 minutos con una toma chiquitita de liquidez, continuando con el displacement y la liquidez al final que teníamos, que era el drawn liquidity de abajo. Y se terminando súper bien. Entonces ahí tenemos dos ventas posibles el día de hoy. Bueno, en base a mi estrategia realmente no pude haber tomado ninguna de las dos. La de 30 segundos la pude haber tomado, pero se hubiera ido break-even probablemente. Y la segunda se hubiera invalidado porque no había ningún FBG. Y CISD no sé si hubiera tomado. Change in the State of Delivery. Pero de todas maneras fueron movimientos que se pudieron haber capitalizado. Exceptuando la compra, ya la compra, mal movimiento. Esta compra no la tuve que haber tomado nadie, ¿ya? Es un muy mal setup, por como digo, la narrativa, liquidez, está totalmente inválida. Lo único que se veía bien era el IFBG, pero era un pattern trade, como se le dice, un trade de patrón al final. Que uno ve el IFBG y la toma de liquidez y uno dice, ah, sí, va a funcionar. No es así, porque hay que sumarle a todo el contexto, la narrativa. Entonces, eso, después, bueno, toma el low, que era el importante al final, y después no sé qué terminó haciendo, subió aquí, se puso a acumular, y ahora se mantiene dentro de este rango de acá, que fue el high and low de Nueva York. Ya está haciendo un rango prácticamente aquí, así que durante la noche o mañana en la mañana va a terminar rompiendo el rango, y después, bueno, continuando la tendencia quizá, cambiando la alcista, no lo sé. Pero eso fue por el día de hoy en realidad. Así que nada, espero que no les pase esto, sean fríos con el análisis. En este caso fue malo, por el tema de que, como digo, fue FOMO, más que nada. Tuve que haber esperado quizá poder agarrar esta venta aquí, pero ya no, ya fue, entonces no importa. Así que aprender para volver mañana mejor. Eso, chao.